estaba atenta, escuchando lo que Pablo decía, y como estaba atencionando lo que Pablo decía, su corazón fue abierto para que pudiera entender, comprender lo que se le estaba ministrando. Señor, queremos ser esa iglesia al estilo de Lidia, que abre su corazón hoy, o que por lo menos ruega al Señor para que el corazón sea abierto, Señor, para que tu palabra no regrese vacía, para que tu palabra tenga una operación en nosotros, Señor, que nos haga cambiar, que nos transforme, que nos suba de nivel, que nos haga entender las cosas espirituales, que esos pensamientos del cielo, Señor, vengan a nuestra mente y encuentren cabida, Señor, en nuestro pensamiento. En el nombre de Jesús, declaramos este lugar apto, declaramos este lugar propicio, Señor, para ministrar tu palabra, y todos los que reciben este mensaje, Señor, que sea de bendición para ellos personalmente, para sus casas, para la congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aquí hay una petición de oración, hermano. Fíjese que es bueno que también oremos. Hay una hermana que le detectaron, dice, le detectaron cáncer. Ahí también oremos por la hermana Gwendolyn, se llama. Oremos por ella, hermano. Aquí viene esta petición y la presentan con fe. Vamos a orar. Ahí quiero que también usted ponga su corazón, su fe, para que oremos por ella. Padre, oramos por esta hermana Gwendolyn Stephanie Raudales. Tú la conoces, tú sabes quién es. Y aquí han presentado esta petición delante de ti, Señor. Oramos para que tu mano poderosa se extienda y pueda, Señor, cancelar toda célula cancerígena, todo problema, Señor, en su ser, en el nombre de Jesús. Que ahí tu mano de poder llegue, ministre sanidad, como hoy hablabas por medio de la profecía, Señor, que ahí el borde de tu manto hemos sacado virtud, Señor, y hoy ponemos ya en este momento a ejecución esa palabra, Señor, para que ese manto de sanidad llegue hasta esta hermana y pueda recibir sanidad ahora mismo, en el nombre de Jesús. Para ti no hay nada imposible, Señor. Haz milagros y obra en medio de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, amados. Quiero continuar, hermano, seguir con este pensamiento que el Señor ha puesto desde el mes de octubre. Creo que venimos hablando acerca de la fructificación. Y en Juan capítulo 12, verso 24, es un versículo que lo hemos también mencionado. No lo hemos explicado, hermano, pero sí lo hemos mencionado en las prédicas anteriores. Gracias, hermano. En las prédicas, yo creo que la primer prédica que empezamos a hablar de esto, entre los fructíferos que se mencionan en la Biblia, está nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, Él es el que dice esto, hermano. De su boca salió esto. Dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, número uno, tiene que caer en tierra, y una vez que cae en tierra tiene que morir. Entonces dice el Señor ahí: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, mire, hermano, pero si muere, yo subrayé aquí en mi Biblia o mis apuntes, yo subrayé: produce mucho fruto. Si ese grano cae a tierra y muere, ese grano produce no poco fruto. Por ponerlo en la parábola de la vid, no produce solamente fruto, ni solo produce más fruto, sino que produce mucho fruto. Da la máxima capacidad de fructificación. Yo quiero tomarme estos minutitos, hermano, para tal vez hacer una introducción, pero yo quiero llegar a lo familiar. Quiero enfocar, usted sabe, los viernes trato bueno, que el Señor ahí me dé un enfoque familiar. Y aquí lo que quiero decirle de entradita, que hay que morir, hermano.
Mire, hay que morir y entonces tenemos que, hermano, tenemos que explicar a la luz de la escritura siempre, a la luz de la palabra, tenemos que explicar qué es morir. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el grano tiene que morir, hermano? Y que el mensaje que nos da a nosotros es que, hermano, es que no vamos a fructificar si primero no ocurre en nosotros un género de muerte. Mira, hay varios géneros de muerte. Conocemos la muerte natural. El Señor habló de una muerte en el huerto del Edén: si comes de ese árbol vas a morir, pero esa no era una muerte natural, era otra muerte. Hay géneros de muerte. Entonces, ¿qué tipo de muerte es la que podemos de alguna manera aplicar en esto, hermano? Para fructificar, yo tengo que morir. Mire, cuando el Señor, por medio del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15 habla de la resurrección, fíjese que dice que se siembra un cuerpo corruptible. Cuando hablando de alguien que lo sepultan, dice: se siembra un cuerpo corruptible para que pueda salir un incorruptible. O sea, no puede haber un cuerpo incorruptible si primero no se siembra un cuerpo corruptible. Entonces la muerte es como una especie de siembra. Por eso el grano que cae a tierra, hermano, y muere, ese grano cuando resurge trae una fructificación. Pero déjeme ir entrando a algunas cosas aquí según la Biblia, según la palabra, hermano, que el Señor nos ayude. Hemos estado hablando de Génesis 1:27. Mire, esta parte del mensaje va a ser crucial que la tomemos todos, hermano, porque si no entendemos, o sea, si no captamos esto, lo demás no le vamos a encontrar mucho sentido. Quiero que veamos Génesis 1:27, cuando crean la humanidad. Y yo en algún momento le prediqué de esto también. Lo voy a volver a explicar algunas cosas porque son necesarias explicarlas, hermano. Este es nuestro, ¿cómo le digo, hermano? Esta es nuestra esencia como seres humanos. Génesis 1:27 y 28 es la esencia de nosotros. Porque sí le estoy predicando a una iglesia de seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Conozcamos cuáles son nuestros orígenes. En algún momento hablamos de recordemos el Quedén y recordemos el Olán, recordemos el principio, cómo fueron nuestros inicios, hablando como humanidad, pero el Olán habla de que recordemos las cosas que sucedieron cuando no teníamos este cuerpo, cuando no éramos humanos todavía, cuando estábamos en una especie de espíritus. Eso es el Olán, pero el Quedén es, recordemos cuando inició todo, hermano. Mire, nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaron del divorcio, por ejemplo, se le acercaron al Señor Jesucristo: ¿y por qué Moisés sí permitió el divorcio? Y tú dices que el divorcio no tiene cabida aquí entre nosotros. Pues el Señor le dijo: pues claro, si Moisés le dieron esa opción por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no era así, les dijo el Señor. En el principio no era así. En el Quedén no era así, dentro del huerto no era así, dentro del huerto no se hablaba de divorcio. Dentro del huerto no existía el divorcio. El Señor le permitió a Moisés que en la ley dejara alguna opción por la dureza del corazón, pero no es que en el principio Dios no dejó esa opción de divorciarse, hermano. Por eso tenemos que ir al principio. Entonces, en el principio el Señor dijo esto acerca de la humanidad. Acerca de la humanidad el Señor dijo esto, hermano. Mire, el prototipo de Dios para la humanidad está aquí. Ese es el prototipo. El deseo de Dios para con la humanidad está aquí. Por favor, le ruego que preste toda su atención en esto, hermano, y ya va a ver cómo el Señor esta noche nos va a hacer entender cosas que tal vez no las teníamos bien claras. Mire, este es el prototipo que el Señor tenía para la humanidad. Ahí está como la esencia de lo que Dios tenía para nosotros los seres humanos. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y dice que varón y hembra los creó. Pero mire el verso 28: y los bendijo, hermano. Ahí está una bendición de Dios para la humanidad. Solo lo crea y lo bendice, hermano.
Y dice, y les dijo, fructificad, sean fructíferos. Mire la primera bendición. Yo si pudiera, hermano, si pudiera decirle algo así basado en la Biblia, la primera bendición que recibe la humanidad, sean fructíferos. Lo primerito, hermano. Mire, no le dijo tengan millones, o tengan bienes, o tengan esto, o tengan lo otro. No, lo primero que la bendición que sale de la boca de Dios para la humanidad es sean fructíferos. Ustedes van a hacer una creación fructífera. Ustedes van a hacer una creación que lleva fruto, hermano, fructífero. Es lo primero que sale de la boca de Dios. Después vienen otras cosas. Cuando dice, después de fructificar, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después le dicen ejerzan dominio. Y hay 5 cosas que le dan al hombre, 5 bendiciones que le dan al hombre: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla y dominen. Mire, hermano, déjeme decirle algo que venía a mi corazón en lo que estaba estudiando esto hoy en la tarde, todavía en la tarde, sí. Hermano, ¿qué capacidades tenía el hombre ahí, hermano? ¿Qué capacidades tenía el hombre ahí? Quizás no tengamos capacidad en nuestra mente de imaginarnos qué alcance tenía el hombre cuando le dijeron, por ejemplo, hermano, que le dijeron que él podía gobernar los peces que hay en el mar. ¿A qué horas nosotros vamos a gobernar los peces? Si tenemos que ponerle una carnada para poderlos pescar. Pero en ese prototipo es que el hombre podía, hermano, de alguna manera ejercer dominio sobre todos los animales. Si alguien quisiera llamar a algún animal, lo llamaba y venía, porque tenían dominio. El hombre tenía dominio sobre los vientos, sobre la tierra y sobre los mares. Tenía dominio el hombre. Este prototipo, de este que le estoy hablando, hermano, el hombre tenía dominio sobre la tierra, sobre todo lo que estaba en la tierra, sobre todo lo que estaba en las aguas y sobre todo lo que estaba en los aires. El hombre tenía dominio. ¿Qué dominio tenía el hombre? ¿Qué alcance tenía el hombre, hermano? Este prototipo. Esa es la bendición. Eso es lo que Dios dijo acerca de la humanidad al principio, hermano. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte del que hablamos al principio? Espéreme, vamos a ver eso. En Génesis 3:17 se pierde eso, hermano. Eso que le dieron en Génesis 1:27, la humanidad por medio del pecado lo pierde. Eva sedujo a Adán. Bueno, primero la serpiente sedujo a Eva para que comiera, y Eva sedujo a Adán para que cayera. Y una vez que cayeron en ese pecado, hermano, el Señor quiso restablecer eso, pero el hombre en su corazón se endureció, no quiso pedir perdón. Verso 17 del capítulo 3, entonces dijo a Adán, hermano, el mismo Dios que habló en Génesis 1:27 está hablando aquí, en el 3:17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual ordené diciendo, no comerás de él, hermano, en vez de una bendición, sale una maldición de la boca de Dios. Pero mire, aquella misma boca que había dicho, sé fructífero, multiplícate, llena la tierra, ejerce dominio, gobierna. Ese mismo Dios que había soltado todas esas bendiciones, ahora de la boca de él está diciendo, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ya no van a haber árboles fructíferos, sino que van a haber espinos y abrojos. Te producirá la tierra. Mire, cambia todo, hermano. Ya no hay árboles fructíferos. ¿Qué produce un espino? Si más bien es un estorbo. ¿Qué produce un abrojo? Si más bien, hermano, es algo que no produce nada. Entonces, mire, la tierra cambió. Las condiciones del hombre cambiaron.
Hermano, y dice: comerás de las plantas del campo, ya no del huerto, sino que del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esa es una maldición, hermano. Entonces, mire, hermano, aquella bendición tan hermosa que está en Génesis 1:27, viene esta maldición y la opaca. Aquella bendición que le dijo el Señor a la humanidad en Génesis 1:27 y 28, viene esta maldición y la inhabilita, la vuelve infructífera. Toda esa capacidad que tenía el hombre en Génesis 1:27, ahí quedó en nada. Ya no mira usted que el Señor le da dominio sobre los animales, ya no. Ya no mira usted que al hombre se le dio dominio sobre el mar, ya no, se le quitó eso, hermano. Y de esa manera se empezó a llenar la tierra con una creación de esta manera. Tanto así que usted y yo estamos envueltos en esta creación. Sí. Pero de pronto el Señor tenía un plan perfecto para que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos recuperar la bendición que está descrita en Génesis 1:27 y Génesis 1:28. Porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y entre lo que se había perdido es esta bendición. Entonces, mire, hermano, mire, la bendición de Génesis 1:27 no ha dejado de ser. Esa ahí está. Esa ahí está. Solo que está inhabilitada. ¿Cómo le podría presentar esto, hermano? Está cautivada. Está, hermano, opacada por la maldición que se dio en Génesis 3:17. Entonces nosotros tenemos que acudir a un lugar. Nosotros tenemos que buscar una ayuda, un socorro, hermano, una bendición, donde esa maldición se vaya. ¿Cómo cree usted que tenemos que salir tenemos que erradicar esa maldición? ¿Qué recurso ocupamos para eso, hermano? ¿Alguien me puede decir? Cristo. Pero Cristo, solo Cristo. ¿O qué necesitamos? Algo más específico. ¿Ah? ¿Se acuerda de algún versículo que habla de maldiciones? ¿No se acuerda del versículo que habla bien claro de las maldiciones? Que es un versículo bien mencionado entre la cristiandad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Si quiere busquémoslo. Isaías 53, es un versículo clásico. Pero mire, hermano, es que esto tenemos que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. Isaías 53. Vamos a ver 53. Verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El verso 5 dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos. Eso que nos descarriamos, eso que lo estoy explicando, hermano, nos salimos de un plan perfecto. Todos nosotros, toda la humanidad, nos apartamos cada cual por su camino.
pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. No sé si hay alguna versión, hermano, que menciona que él por nuestras maldiciones. Habría que buscarla. Vamos a ver si la encuentro aquí. Tal vez tenemos que buscarla. Pero bueno, mire, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que todas nuestras maldiciones fueron clavadas en la cruz. Que el acta de toda maldición fue clavada en la cruz. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos de encima, hermano? ¿Qué cosa es esta? ¿Cómo hacemos para que nosotros, hermano, nos quitemos de encima esa maldición? Entonces, amados, tenemos que entender algo, que solo a través de Cristo nosotros podemos recuperar esa bendición que se le dio a la humanidad en Génesis 1:27. Solo a través de Cristo, pero para eso es necesario morir. Entonces, mire, no se puede reflejar en nosotros lo que el Señor declaró a la humanidad en Génesis 1:27 y 28. No se puede reflejar en nosotros si no es quitada, si no es, hermano, de alguna manera, si no se muere la naturaleza que cubrió a la humanidad en Génesis 3:19. Esto es clave. No se puede reflejar en nosotros la bendición que está en Génesis 1:27 si primero no se muere la maldición que cubrió a la humanidad en Génesis 3. Es necesario que se muera. Es necesario que quede exterminada. Es necesario, hermano, que quede sin efecto esa maldición de Génesis 3 para que se pueda reflejar en nosotros la bendición de Génesis 1:27. O sea, no podemos ser fructíferos si no morimos. Por eso el grano tiene que morir. Y le voy a dar unos versículos donde habla de esto. Por ejemplo, Romanos 8:13, hermano. Veamos lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, mire, eso conforme a la carne es la naturaleza caída. Eso es lo que se adquiere en Génesis 3. Que el Señor me ayude a explicar esto, hermano. Si yo le pudiera dar una formulita, es Génesis 1:27. Es lo original. Pero Génesis 3:19, que fue el que leímos, eso es lo que vino como a cubrir la bendición que Dios había dicho. Hay que hacer morir eso de Génesis 3 para que se refleje en nosotros la bendición que está en Génesis 1:27. Y eso es lo que dice la palabra, tiene que morir, ese grano tiene que morir para que dé fruto. Para que seamos fructíferos tiene que morir esa naturaleza caída. Entonces aquí dice el Señor que si vivimos conforme a la carne, conforme a la naturaleza caída, habréis de morir, pero esa muerte es espiritual. Pero mire lo que dice la segunda parte de ese versículo. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir, yo subrayo ahí, hay que hacer morir las obras de la carne. Hay que hacer morir la maldición que nos cayó a nosotros la humanidad en Génesis capítulo 3. Hay que hacerla morir. Tiene que morir esa maldición, esas obras de la carne, hermano. Mire, que están en Génesis 3, tienen que morir para que se pueda reflejar la bendición de Génesis 1:27. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20, un versículo que también es muy conocido, él decía: con Cristo he sido crucificado. Y mire, yo subrayo ahí, ya no soy yo el que vive, eso es muerte. Ya no soy yo, ya no es esta naturaleza la que vive, sino que Cristo vive en mí.
Entonces, hermano, esa vida es la que tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que buscar, que ya no sea la naturaleza, hermano, natural o la naturaleza caída en nosotros, sino que sea la naturaleza de Cristo en nosotros, la naturaleza de vida en nosotros. Entonces, hermano, hacemos morir la carne. Hacer morir la carne, hermano, nos hace fructíferos. Esa obra, esa naturaleza caída. Quiero leerle otro versículo antes de entrar a los puntos. Romanos 6:11. Hermano, habría un montón de versículos que mencionarle, pero yo creo que con esto va a ser suficiente para que logremos establecer aquí una base sobre la cual vamos a ejecutar el mensaje. Dice Romanos 6:11: así también vosotros considerar que estáis muertos, ¿para qué? Para el pecado, pero que estáis vivos para Dios en Cristo Jesús. Pero mire lo que yo le subrayo ahí: muertos para el pecado. Por eso hay que morir, hermano. Hay que morir mire, debemos de estar muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay que quitarle, hermano, todo derecho al pecado. Y eso lo podemos, mire, eso no lo podemos hacer nosotros mismos, hermano. Es bien interesante que entendamos esto. Esto no lo vamos a hacer por mire, eso no lo vamos a hacer, hermano, por una voluntad propia. Eso no lo vamos a hacer por un esfuerzo propio, hermano. Tenemos que morir. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme por favor un poquito mejor. Hermano, mire, estamos en un cuerpo contaminado. Déjeme decirle, y tal vez me da la capacidad el Señor de explicarlo. Mire, nosotros estamos cubiertos con un cuerpo que tiene, hermano, tiene un virus. Un virus que fue adquirido dentro del huerto cuando la serpiente con su veneno, hermano, picó o mordió a Eva y le puso un virus llamado pecado. Ahí, hermano, puso un virus en ella llamado pecado, y luego ese virus se lo traspasó a Adán. Quedaron, mire, que el cuerpo humano ahora está con un virus llamado pecado. Y así como, hermano, así como fue levantada aquella serpiente en el desierto por aquellos que eran mordidos por las serpientes, así fue levantado Cristo, para que todo aquel que tenga ese virus de pecado pueda ver a Cristo y sea sano. Entonces vea, por voluntad propia no vamos a ser libres de ese virus. Para poder ser libres de ese virus tenemos que morir, y una manera de morir está en Romanos capítulo 12, cuando dice: presentémonos como ofrendas, como sacrificios vivos, agradables. Hermano, ese versículo habla bien claro. Dice, no dice presente nuestra alma, presente vuestro espíritu. Dice presentar vuestros cuerpos, presentar los miembros de vuestros cuerpos. Hay que presentarlos, hay que subirlos al altar para que muera, hermano, todo virus de pecado en nosotros muera. Entonces mire, hermano, solo la obra de Cristo puede hacer que esa naturaleza caída quede inhabilitada y que se refleje en nosotros, hermano, esa bendición que está en Génesis 1:27. Entonces vea, ¿a dónde quiero llevarlo y quiero aplicarlo a la familia? Hermano, ¿cómo tenemos que cuidar nuestras casas? Aquí está el versículo, mire: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Mire que habla ahí: presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay que subirnos al altar. ¿Cómo morían los animalitos, hermano? ¿Cómo moría un animalito? Pues lo subían al altar. ¿Qué hizo Abraham con su hijo Isaac? Lo subió al altar, y de alguna manera dice la Biblia,
figurativamente dice la Biblia, que Isaac murió ahí y le fue devuelto a la vida a Abraham. Entonces morir, hermano, morir. Mire lo que decía Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que antes hacía, dice Pablo, ahora ya no lo hago. Entonces, hermano, es una nueva vida. Pero eso, yo quisiera, hermano, dejar bien claro que no es por esfuerzo humano, no es por voluntad propia, no es porque nosotros seamos disciplinados, hermano. Nadie va a lograr eso por un mérito propio, sino que tenemos que aferrarnos al sacrificio de Cristo en la cruz, diciendo: Señor, tú llevaste todas mis maldiciones, toda maldición que cayó sobre mí como humano. Señor, esa maldición ya fue clavada, ya está en la cruz. Ahora quiero entrar a una vida en Cristo, hermano, inhabilitar el cuerpo de pecado, la naturaleza caída. Hay dos naturalezas, hermano, que hoy están activas, que es hermano, la naturaleza caída y la naturaleza en Cristo Jesús, que es una naturaleza perfecta. Entonces, dicho eso, hermano, yo espero que el Señor ahí me haya habilitado para dejar bien clarito eso. Espero yo que sí, hermano, que espero yo que sí. Entonces, yo quiero llevarlo a un pasaje bíblico donde está una familia y donde el padre de esa familia empieza a revisar su casa. Mire, se está despidiendo, hermano. Ya es este es su último discurso que le da Jacob a sus hijos. Y quiero verlo desde este punto que hemos hablado ahorita, que para que una casa sea fructífera, para que un hogar sea fructífero, para que un hogar, hermano, se desarrolle con la bendición de Génesis 1, 27 y 28, es necesario revisar qué cosas, hermano, hay que cortar, hay que hacer morir. Entonces está Jacob. Usted sabe que Jacob tiene 12 hijos, y esos 12 hijos, con ellos, con esos 12 patriarcas, se iba a formar un pueblo numeroso, que es lo que ahora conocemos como Israel. Entonces, de la forma que lo quiero ver hoy, que lo quiero que enseñarlo y que usted también lo perciba, es que Jacob empezó a revisar su casa y se dio cuenta, hermano, que la naturaleza caída de Génesis 3 estaba operando en su hogar. Entonces él dijo: si yo me muero, si yo me voy de esta tierra, si yo me voy de esta dimensión sin haber combatido esa ponzoña de la serpiente, sin haber dado muerte a esa naturaleza caída, entonces mis generaciones se ven en peligro. La fructificación de mi genealogía se ve en peligro. Todo el desarrollo de mi hogar, de mi casa, se ve en peligro. Hermano, qué importante es que empecemos a revisar nuestras casas. Y no sea que, hermano, la ponzoña de la serpiente todavía esté haciendo estragos en nuestros hogares, esté trayendo a nuestros hogares, hermano, algunas cosas que quiero verlas. Mire, si quiere leamos lo que dice Génesis 49:1 en adelante. Vamos a leer Génesis 49 y vamos a entresacar algunas cosas. Entonces Jacob llamó a sus hijos. Ahí está, mire, llama a sus hijos, hermano. Los llamó y les dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Se puso, hermano, como a ver el futuro ese hombre, hermano. Qué cosas, estas cosas deberían de llevarnos a reflexionar, hermano, en algunas cosas de nosotros como padres, sobre todo. Yo les voy a hacer saber lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchar a Israel vuestro padre. Y entonces empieza a hablarle a uno por uno. Al primero que le habla es a Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito,
mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Mire cómo quiero, vamos a quedarnos ahí. Mire cómo quiero llevar el mensaje. El primero que llamó fue a su primogénito. Y le empezó a decir todas las bendiciones que él contenía. Hermano, si usted va conmigo le empezó a decir todo lo que está en Génesis 1:27. Tú eres mi primogénito, hermano. Solo la bendición del primogénito es un tema, hermano. Es algo bonito, algo glorioso. Tú eres mi primogénito, tú eres mi poderío, tú eres mi vigor, tú eres un hombre con dignidad, Rubén. Tú eres un hombre con poder, Rubén. Tú eres todo esto. Mire, esas son las cosas buenas. Hermano, vaya conmigo. Eso es como lo que Dios dijo en Génesis 1:27. La bendición. Todo lo que él tenía, todo lo que él era, todo lo que Rubén era. Entonces Jacob lo saca a luz y le dice todas las cosas buenas que hermano, que están en Rubén. Lo que Rubén representaba, lo que Rubén era, lo que Rubén, hermano, realmente su versión original. Yo quiero ponerlo así, hermano, por cuestiones de darme a entender. Hay una versión original en nosotros. Y hay una versión trastocada en nosotros. La versión original de la humanidad, Génesis 1:27. Y la versión trastocada es Génesis 3. Para que se pueda dar la versión original de nosotros, se tiene que morir la versión trastocada. Tenemos que sacrificar, tenemos, hermano, que hacer morir las obras de la carne. Entonces, Rubén, tú eres alguien espectacular, Rubén. Tú eres un hijo con tantas cosas: primogénito, poderío, fuerza, vigor, dignidad, honor, poder. Ese es Rubén. Esa es la versión original de Rubén. Pero de pronto esa versión original, esa versión, hermano, genuina, esa versión de Dios, de pronto se vio dañada. En algún momento Rubén cometió el error de acostarse con su madrastra. El veneno de la serpiente echó a perder todo lo que él era. Como el enemigo, hermano, como Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene tres cosas principales como comisión. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y principalmente donde vino a hacer esa operación fue en la familia. Mire, una casa de Dios, la casa de Jacob, hermano, una casa bendita. Pero mire lo que le dice, volvamos al versículo. Le dice: incontrolable como el agua. No tendrás preeminencia. Le echaron a perder todo lo que él era. Y no que era el primogénito, no que era el poderío, no que era el vigor, no que era la fuerza, no que era todo eso, hermano. Pero mire ahora cómo queda. Llegó la serpiente, llegó ese veneno, hermano, llega el pecado y viene a destruir lo que en realidad somos. Viene a destruir lo que originalmente somos. Entonces este hombre ya no es el primogénito, ya no es alguien preeminente, sino que por incontrolable no tendrás preeminencia, porque subiste hasta la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Entonces Jacob, viéndolo desde este punto de vista, él quiere erradicar, él quiere hacer morir toda obra de la carne en su casa. Entonces el mensaje de esta noche es, hermano, ¿cómo estamos nosotros?
¿Será que no nos tenemos que parar como Jacob y empezar a destruir toda obra del diablo que se ha metido en nuestras casas y que nos ha quitado el poder de fructificar que originalmente nos dio el Señor? ¿No será que tenemos que revisar nuestro campamento? A ver si, hermano, a ver si no se metió esa entidad, mire, es incontrolable en nosotros. Hermano, fíjense que fui a revisar esa palabra. Y esa palabra, hermano, es algo que, mire, es alguien que, ya vamos a leer otras versiones. Es alguien que es como una ebullición, hermano. Espuma también significa. Pero yo subrayé ahí, es figurativamente lujuria. Y lujuria es inmoralidad. Todo acto de inmoralidad hay que matarlo, hermano. Hay que hacer morir todo acto de inmoralidad en nosotros. Que se muera. Hermano, que los miembros de nuestro cuerpo, estén inhabilitados para todo acto de inmoralidad. Inmoralidad es un tema tan amplio, hermano, que no solo es fornicación, no solo es adulterio, no solo es infidelidades, no solo es eso, sino que, hermano, la inmoralidad tiene que ver con la pornografía, con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros vemos. Hermano, la inmoralidad, que el Señor nos ayude, así como Jacob vio que en su casa había inmoralidad y la condenó, que así nosotros también condenemos todo acto de inmoralidad que pueda haber en nosotros o en nuestras casas, porque eso nos vuelve infructíferos. Hermano, este hombre, mire, otras versiones, tal vez ponen la versión, mire cómo dice, hay una versión que dice que, hermano, pero eres tan impetuoso como una inundación. Usted sabe que los ríos son hermosos, hermano, pero siempre y cuando están dentro de su caudal. Pero ya cuando un río se desborda, ya cuando el Ulúa está por desbordarse, ya todo el mundo está viendo a ver qué hace, hermano. ¿Por qué? Porque causan caos, causan destrucción. Entonces, hermano, todo acto que se sale de lo moral es un problema. Todo acto, hermano, que se sale de lo que Dios ha dicho, eso es inmoralidad. Entonces, es algo que causa inundaciones, hermano, destruye. Trae infertilidad a nuestra casa, a nuestro hogar. Entonces, hermano, tenemos que ver cómo identificamos todo esto, hermano. Mire, a Rubén le dijeron: tú eres un incontrolable. Fíjense que otra versión, la versión Reina Valera actualizada, ¿qué le parece esta versión? Dice: porque fuiste inestable. Fuiste inestable. Nunca te formalizaste con una sola persona, siempre quisiste andar con una y con otra. Nunca fuiste inestable. Hermano, la inestabilidad en un hogar, ¿cuánto daño hace? La inestabilidad en una casa, hermano, en una relación, ¿cuánto daño hace? Entonces, mire, el problema de Rubén, de aquel hombre primogénito, del que era el poderío, aquel que era, hermano, el vigor, la fuerza, ahora está en problemas. ¿Pero por qué? Porque no supo matar, hacer morir esa parte de su vida. Y así, hermano, mire, estudié varias versiones. Esta dice que inestable. Estudié varias versiones. Ahí a las que le leí: incontrolable, impetuoso, inestable. Hermano, hay una versión que dice que es precipitado, otra que es desbordante, otra que es hirviente, incontenible. Pero hay una, hermano, que así le titulé a ese punto: es desenfrenado. Es alguien que no puede controlarse, hermano. Mire, y no mide las consecuencias.
O sea, en el momento que está hermano, en esas tentaciones, él no mire que puede destruir su casa, que puede destruir a su cónyuge, que puede destruir a sus hijos. No mide. Es alguien, hermano, que realmente está como atrapado en una naturaleza, hermano, de desenfreno. Entonces se tiene que echar a morir eso, se tiene que hacer morir. ¿Cómo, hermano? Pues metiéndonos ahí en el altar de Dios, metiéndonos con el Señor, pidiéndole misericordia al Señor, hermano, pidiéndole al Señor, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo luchar con esto, ayúdame. Es que esto no se trata de fuerza humana, esto no se trata de voluntad humana, hermano, esto se trata de que reconozcamos, hermano, que solo en Cristo se puede morir toda, hermano, toda obra de la carne, solo a través de Jesucristo, solo crucificando todas esas pasiones, hermano, todas esas cosas que vergonzosas, dice la Biblia, hay que llevarlas a la cruz de Cristo y decirle, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame tú. Y que podamos hacer morir todas esas. Entonces cuando hagamos morir eso, hermano, entonces viene esa parte que está en Génesis 1, 27, 28 de ser fructífero. Entonces Rubén, eres incontrolable, eres incontenible, eres desenfrenado, eres desbordante, eres inestable, eres impetuoso. Hermano, cuántas cosas, mire. Entonces, después de que le habla a Rubén, ya vimos ahí con Rubén, quiero ver otras cositas aquí con usted. Después le habla a Simeón y Leví. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos. Estos eran hijos de padre y madre, con la misma mamá. Y recuerde que Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, hermano. Ese no es el tema, pero un día lo vamos a abordar para ver esas cosas también. Estos dos, Simeón y Leví, eran hijos de Lea. Por eso les dice, son hermanos. Pero mire lo que les dice, hermano: sus armas, instrumentos de violencia. Otra cosa que tenemos que hacer morir es la violencia en nuestras casas. Hermano, es impresionante. Mire, yo no sé si usted mira algunos indicadores. Yo estuve viendo el otro día los indicadores de violencia que hay ahorita, las denuncias por violencias. Vaya, y ahora ya no solo son las mujeres que ponen denuncias por violencia. Ahora hay hombres que van a pedir, hermano, ayuda porque las mujeres los ponen quietos, hermano. Pero el punto es violencia. Hermano, la violencia es otra de las cosas que identificó Jacob que estaban afectando su casa. Mire, ya vimos que a Rubén, la inmoralidad, eso vuelve infructífero un hogar. Ahora, la violencia, eso vuelve infructífera una casa. Y el otro día estaba viendo ahí, hermano, a veces me pongo a ver algunas noticias ahí, pero el otro día estaba viendo una señora ahí que estaba hablando de esto y dice que hay como 5 tipos de violencia. Hablan de violencia física, hablan de violencia verbal, hablan de violencia psicológica, hablan de violencia financiera. Ahora, yo no sabía eso, hermano, hasta ese día que me puse a escuchar. Hablan de una violencia financiera. Entonces, hermano, mire, yo sé que este mensaje es un poquito confrontativo, pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos hogares fructíferos. Y para ser hogares fructíferos tenemos que hacer morir. Tal vez me buscan un versículo que ahí yo creo que lo puse, está en Efesios 5:12, creo que es, donde dice que todas estas obras son infructuosas. Busquémoslo en diferentes versiones. ¿Sabe qué dice? Todas esas obras, ya no participen de esas obras estériles, dice esa versión, mire, de las tinieblas, sino más bien hay que desenmascararlas. ¿Qué está haciendo Jacob ahí en su casa? ¿Qué está haciendo Jacob ahí con sus hijos, hermano? Desenmascarando esas cosas.
Entonces, ¿sabe qué, hermano? Tenemos que desenmascarar eso en nuestras casas. No tenemos que ser como Elí, que les apañaba aquella sinvergüenzada a sus hijos. No tenemos que ser como Elí, que ahí les cubría esas cosas a sus hijos. En vez de desenmascararlas, se las cubría. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, que todas esas obras de la naturaleza caída hay que desenmascararlas, porque son obras estériles. Hermano, entendamos esto, todo eso vuelve estéril un hogar. Es un hogar sin frutos. Todo eso, lo que está haciendo Jacob es: estoy desenmascarando lo que puede hacer infructífera mi tierra, mi cementera, mi genealogía. Estoy ahorita, antes de irme, hermano, qué cosas, antes de que me vayan a sepultar, yo quiero desenmascarar toda obra de las tinieblas. Rubén, tú eres un inmoral, termina con eso. Simeón y Leví, ustedes son unos violentos. Terminen con eso de la violencia. Eso no nos va a ayudar para nada. Hermano, ¿qué significa Simeón y qué significa Leví? ¿Cuál era su versión original de Simeón y cuál era la versión original de Leví? Pues Simeón quiere decir el que oye para obedecer. En otras palabras, Simeón es obediencia. Y Leví, usted sabe que Leví, de ahí de esa tribu, viene la tribu sacerdotal. Habla de sacerdocio. Entonces lo original de ellos, ¿qué era? Lo original de ellos, obediencia y sacerdocio. Pero ¿qué llegó, hermano? Llegó el veneno de la serpiente y a eso les puso violencia. Y entonces con violencia, hermano, no se resuelve nada. La violencia en nuestras casas lo que trae es división. Mire lo que dice en los versículos siguientes. Volvamos a Génesis 49:5. Mire lo que dice: instrumentos de violencia. En su consejo, no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Mire lo que dice: porque en su ira mataron hombres, en su obstinación desjarretaron bueyes. Pero mire el versículo 7, hermano: maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Mire lo que dice: los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. La violencia lo que trae es hogares destruidos, división. Papá por un lado, mamá por otro lado, y si es posible, hijos por otro lado, dispersos. Hogares dispersos, hogares divididos. Amados, ¿cómo debemos de cuidarnos? Mire, entre las cosas que puedo decir, que nuestras manos no se presten para la violencia. Ni papá golpear a su esposa. O sea, que un hijo mire a su padre golpear a su mamá. Esa es una marca que nunca se va a borrar. Esa es una marca que nunca se va a borrar. Solo la obra de Dios puede hacer que un hijo perdone a su papá cuando él lo vio golpear a su mamá. O viceversa. Que una esposa le falte el respeto a su esposo golpeándolo. Hermano, eso es hablando de violencia física. Pero ¿y qué tal la violencia verbal? Con palabras hirientes, palabras insultantes, palabras, hermano, que realmente pueden llegar, mire, pueden llegar a dañar más que un golpe físico. Un golpe físico de repente, hermano, se sana y ahí se unta algo, se lo sana, se lo cura y se olvida. Pero hay palabras que llegan y hieren el alma y esas no se sanan así nomás. Violencia verbal. Heridas, hermano, que ahí quedan y entonces mire, eso lo que trae es división.
incluso hasta dentro de la casa, aunque estemos viviendo en el mismo lugar, pero ya puede haber división en una casa, hermano. Ya puede haber división en el hogar. ¿Por qué? Por la violencia, por tratos indebidos, tratos, hermano, que no vienen. Hermano, ¿cómo debemos de cuidarnos de veras, hermano? Porque uno es humano y se enoja, y de repente en su enojo puede decir cosas. Hermano, ¿cómo debemos de decir: Señor, inhabilita mis miembros, inhabilita mi boca, mis manos, inhabilita mis miembros para que no actúen con violencia? Que se muera la violencia en nuestras casas, hermano. Que se muera la violencia en nuestros hogares, que se muera, porque entonces eso, hermano, impide que de nosotros salga ese fruto de bendición que fue dado. Entonces, hermano, el tiempo me faltaría. Simeón y Leví, violencia. Génesis 49:14, voy a chequear aquí mi relojito, ¿cómo vamos? Génesis 49:14, Isaacar es un asno fuerte, es otro hijo de él. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados, esclavitud. Así rapidito, le llegó la bendición de Dios, le llegó un buen trabajo. El Señor lo bendijo con algo, le llegó reposo, le llegó un buen estado de, hermano, financiero, qué sé yo, hermano, un buen lugar de trabajo, le llegó ahí, póngale lo que nos hace sentir bien, porque dice que a este le llegó el reposo, pero aquel reposo se convirtió en esclavitud. Ya no viene a la iglesia porque tiene cosas que atender. Ya no viene a la iglesia por el trabajo. Ya no viene a la iglesia, hermano, se volvieron esclavos. Del único que tenemos que ser esclavos es de nuestro Señor Jesucristo. Que se muera la esclavitud en nuestras casas. Todo aquello que nos impide servir, que se muera, hermano. Todo aquello que nos hizo abandonar la obra de Dios, que se muera, hermano. Y que volvamos a la casa de Dios y seamos esclavos de Cristo, nada más. Otro, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Aquí lo que está, hermano, perdónenme que se lo diga así con una frase coloquial. Aquí lo que está haciendo Jacob es sacando los trapitos al sol de su casa. Lo que está sacando aquí Jacob es, no está, hermano, no está tanto hablando. Sí, hay unas bendiciones ahí, pero hermano, lo que está haciendo, hey, ¿cómo está mi casa? ¿A qué hora se metió la inmoralidad en mi casa? ¿A qué hora se metió la violencia en mi casa? ¿A qué hora nos volvimos esclavos en mi casa? ¿De un vicio? ¿De un trabajo? ¿A qué hora se metió la esclavitud a mi casa? Eso está diciendo Jacob. Ahora, Dan significa, hermano, buen juicio. Es alguien que tiene palabra para aconsejar. Eso significa Dan. Entonces le dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Eran jueces, hermano. Y dice, pero mire el verso: sea Dan serpiente. Aparece la serpiente, aparece la culebra ahí, hermano. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Hermano, así rapidito por cuestión de tiempo, esto es lo que le pasó a Balaán. Balaán tenía consejo de Dios. Todo lo que Balaán, hermano, hablaba era de parte de Dios, pero de repente vendió su consejo para hacer caer al pueblo de Dios. Hay veces que, hermano, la serpiente nos muerde de tal manera que en vez de edificar hacemos caer a otros. Que el Señor reprenda al diablo. Que siempre tengamos buen juicio para dar un buen consejo y no para mal aconsejar a alguien. Que se muera esa parte de Dan. Mire, hermano, que no se muera. Yo no estoy diciendo que se muera Dan, no, que se muera esa parte de Dan, esa naturaleza caída, esa mordedura de la serpiente, que se muera. Otro, Gad, un batallón lo atacará, pero él
les atacará por la espalda. Traición. No se dicen las cosas como son, o no se dicen las cosas en el lugar correcto, o no se dicen con el afán de edificar, sino que se dice con el afán de dañar. Y se dicen a espaldas. Traición. Que se muera la traición en nuestros hogares. Padres de familia, no hablemos mal de nuestros hijos, aunque hayan cosas malas en ellos. No hablemos mal de nuestros hijos con otros. Eso es traición. Esposas, no vaya a contar las debilidades de su esposo a otro. No le interesa a otra persona. Eso es traición. Y esposas, no vayan también a dividir. No, que no pase eso entre cónyuges, pues. Hermano, yo he escuchado personas hablar de su cónyuge con otras gentes. ¿Y qué cosas las que cuentan, hermano? No, hombre, hermano, esa es traición. No digamos pagarle mal a su esposo o a su esposa. Eso ya es normal. Eso es, como le digo, eso es de faul, que es una traición. Pero a veces, hermano, traición no solo es eso. Traición que a espaldas de su cónyuge se anda diciendo cosas que tal vez son ciertas, pero que no las debe saber nadie más. Hijos, no anden sacando cosas que pasan ahí en el seno de su hogar, no las anden haciendo públicas. Eso es traición. Y así, hermano, así podemos hablar otras cosas. ¿A quién más le habla? A Neftalí, Génesis 49:21. Neftalí es como un venado que corre libre. ¿Qué le parece aquí este punto? Yo creo que lo voy a dejar para otro día, hermano. Neftalí es como un venado que corre libre. Sus palabras son como bebés hermosos, dice esta versión, hermano. Hermano, ¿cómo se le dice a alguien que se va a casar? Los normales allá afuera, ¿cómo le dicen? Que vaya asociado con esto. Ya te vas a amarrar, va, papito. Ya le pusiste dueño al billete, va, papá. Pero, ¿ah? Ya se puso la soga al cuello, papito, ya. Sobre todo los amigos, va. Ya te perdimos, papá. Entonces yo quiero aplicar a esto, hermano. Hermano amado, sobre todo los que estamos casados, ya no somos libres, hermano. Sin embargo, hay unos que quieren vivir como solteros estando casados, y eso hace que truenen los chicharrones también en el hogar. Entonces, ¿qué le dicen a Neftalí? Neftalí, eres como un venado que corre libre. Pero entonces, ¿sabe qué? Los casados, a que no nos guste, pero tenemos que informar para dónde vamos. Ni un amén, va. Pero así es. Aunque no me diga amén, pero así es. Tanto la mujer como el varón ya no tiene las libertades de salir, hermano, como cuando éramos solteros. Ya no, hermano. Aunque allá afuera digan que sí, aunque allá afuera llamen que somos esto y que somos lo otro, no importa. Yo quiero decir lo que dice la Biblia, hermano. Ya no serán dos. Eso es. Ya no se manejarán de manera individual, sino que serán uno solo. Entonces ya no somos, hermano, perdóneme, los que estamos casados, ya no tenemos la libertad que tenemos cuando éramos solteros. Entonces esto me habla de que hay que corregir algunas cosas en el hogar que, hermano, que nos hacen infructificar. Hijos, ya no pueden salir donde ustedes quieran. Están bajo un orden en el hogar.
Entonces, hermano, todas estas cosas tenemos que erradicarlas en la casa. Hermanos de alabanza, vengan para que ministremos esto. Yo no sé cómo vamos a ministrar, pero es que qué cosas, hermano. Mire, la amada del Cantar de los Cantares que decía: llévame en pos de mí y corramos juntos. Eso es un matrimonio, mire. Hermano, ya un matrimonio no es que yo corro por mi lado y tú corres por otro lado, y tú haces lo que quieras, yo voy a hacer lo que yo quiero, tú tienes tus amigas, yo voy a tener mis amigos. Mire que hasta eso, hermano, hermano amado, de veras, yo le diría a nosotros los que estamos casados: hermano, perdóneme, pero ahora ya tenemos que tener cuidado. Ya no, es que voy a salir con mis amigas. Qué raro eso, hermano. O la que está casada: perdóname, dame mi tiempo, hoy me toca que salir con mis amigos. Qué raro eso, hermano. Mire lo que decía la amada del Cantar de los Cantares: llévame en pos de ti y corramos juntos. Esta carrera de matrimonio se corre juntos, no uno por un lado y otro por el otro. No, corremos esta carrera juntos. Y por último, quiero que veamos lo que le dicen a Benjamín. Hermano, este también es otro tema, ¿va? Benjamín es un lobo rapaz. Oiga esto, hermano: que en la mañana devora la presa, no se la come, la devora. Y en la tarde reparte los despojos. Esto tiene que ver con el despilfarro. Tiene que ver con el despilfarro. Mire cómo dice la versión PDT. Me parece más clara esta versión. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó y por la tarde comparte lo que sobra. No ahorra nada. Lo que come se lo devora. Lo que recibe se lo devora. Hoy le pagaron y en la tarde ya no hay nada en la cuenta porque todo lo debía. Hermano, el mal manejo de lo que llega a nuestras manos, eso también nos vuelve infructíferos. El despilfarro, el gastar en cosas innecesarias, eso también nos vuelve infructíferos. El comprar cosas que no necesitamos, eso también nos vuelve infructíferos. El no tener, hermano, el control sobre nuestros ingresos, eso nos vuelve infructíferos. Entonces vemos a un Benjamín que, mire, que su significado, no le dé el significado a los otros, pero por lo menos, el significado de Benjamín es: hijo de mi diestra. Eso quiere decir Benjamín. Una posición buena, una posición de altura. ¿Pero qué, hermano? Le llegó ahí la mordedura de la serpiente y se volvió un desordenado. Lo que cazaba se lo devoraba. En el buen aplicación a nosotros mismos, lo que le llega a sus manos, todo se lo gasta, hermano. Mire, personas que tienen buenos ingresos, hermano, buenos sueldos, buenos negocios que les da, pero vaya a verlos, no hay. ¿Por qué? Hay un problema. Hay un problema. Está operando una naturaleza caída en el hogar. Pero esta noche, a la luz de la palabra, digámosle al Señor que nos dé la capacidad de desenmascarar toda obra infructífera en nuestros hogares, y que Génesis 1:27 y 1:28 sean nuestras casas, hermano. Póngase de pie, mire, que sean nuestros hogares fructíferos. Hermano, yo lo que le pediría a Dios es una visión como la que tuvo Jacob. Mire, Jacob, ¿cómo es que se dio cuenta? Pues era su casa. Ahí le hablé de 7 hijos. Ahí tienen el resumen. Ahí le hablé de 7 hijos. Hermano, casi todos se les dice algo negativo. Yo escogí esos 7. Al único que no se le dice nada negativo
¿Qué es San José? Rama fructífera. Es José. Porque José fue un hombre temeroso de Dios. José fue un hombre que murió a las obras de la carne y fue un hombre que actuó en el espíritu. José fue un hombre que, tuviendo autoridad para matar a sus hermanos, los alimentó, les dio de comer, los defendió después de todo lo malo que le habían hecho. Eso es ser fructífero. Eso es ser, hermano, realmente alguien que ha sido transformado por el Señor. Que nuestros hogares sean como el hogar de José, hogares fructíferos. Que se muera toda infructificación en nuestra casa, hermano. Que se muera toda infertilidad en nuestra casa. Que se muera todo aquello, hermano, que realmente es a causa de la mordedura de la serpiente de Génesis 3. En el nombre del Señor, que el Señor nos dé la capacidad, hermano, de desenmascarar toda obra de las tinieblas en nuestra casa, que vuelven infructíferos nuestros hogares, y que nuestros hogares sean y alcancen esa bendición de Génesis 1:27 y 1:28. El desenfreno, la violencia, la esclavitud, el tropiezo, la traición, las libertades que no deberíamos darnos y que de repente nos damos, el despilfarro, todo eso, hermano, que el Señor ayude a administrar nuestras casas a cada uno. Esta es una tarea de nosotros, hermano. No crea que el pastor va a hacer esa tarea por usted. Yo se la enseño, pero esa tarea es individual en cada casa. Cierre sus ojitos. Cantemos ese himno. Solo con cantar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No solo con decir tampoco las cosas. No es suficiente. No es suficiente. Solo con querer hacer. Es necesario. Es necesario morir. Hay que morir. Aleluya. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida. Pidámosle esa vida al Señor. Esa clase de vida. Solo con la vida de Jesús podemos hacer morir esas Dame cosas. tu vida. Oh, Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. oh sí, Señor. Dígale al Señor, dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida Esa clase que solo de tú vida puedes dar. Dame tu vida. Dame tu vida. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame, resucítame, Señor. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Cantémosle al Señor. Yo quiero esa vida, Señor. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir. Una última vez, digámosle al Señor, dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame
tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti. Dígale al Señor, yo quiero vivir. Yo quiero vivir solo para ti, oh Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Ahí, unos minutitos más, solo quiero orar por ustedes. No le voy a pedir a nadie que venga adelante. Yo creo que todos ahí en nuestros corazones sabemos alguien puede decir, hermano, pero un hogar siendo cristiano puede tener todos estos problemas. Si la serpiente tuvo la capacidad de violentar el cerco que había en el huerto, nuestros hogares también reciben esos ataques de la ponzoña de la serpiente. Pero en el nombre de Jesús, nosotros tenemos el antídoto a toda mordedura de la serpiente. Así como Pablo, después de aquella gran tempestad, buscó leña, dice la palabra, buscó ahí algunos palos secos para hacer fuego y calentarse después de ese naufragio. Pero en lo que estaba haciendo esa labor, dice que una serpiente se prendió de la mano de él. Pero mire, hasta Pablo fue mordido por la serpiente. Pero mire, ese hombre dice, sacudió la serpiente en el fuego y no le pasó nada. Y todo el mundo se quedaba asombrado. ¿Cómo es que este no se murió después de que la serpiente lo mordió? Porque ahí estaba el fuego del Espíritu Santo. Porque dentro de nosotros está la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, yo quiero decirle de parte del Señor, amados, nosotros por medio de Cristo podemos entrar a la vida de huerto nuevamente. Pero es necesario morir. Es necesario que toda naturaleza o que toda obra de la naturaleza caída en nosotros se muera. Esposos, esposas, hijos, que toda obra de la naturaleza caída, de esa naturaleza de Adán fuera del huerto, que toda esa naturaleza se muera y que viva en nosotros la naturaleza que había en el huerto, dentro del huerto. Esa bendición que salió de la boca de Dios, que lo primero que dijo es que seamos fructíferos. Padre, en el nombre de Jesús, ahí levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ministrando tu palabra. Queremos recuperar esa vida de huerto. Queremos entrar al huerto de Dios. Queremos escuchar o queremos hacer memoria. Queremos revivir esas palabras que se dijeron allá en el principio. Fructificad, fructificad. Hogares fructíferos. Hogares que llevamos frutos, Señor. Matrimonios con frutos. Hijos de hogares con frutos. Hogares fructíferos, Señor. Hombres temerosos de Dios. Mujeres que son como vid ahí en el hogar, en el seno del hogar, como vid fructífera. Hijos que son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Hogares fructíferos, hogares fructíferos. En el nombre de Jesús vengo ministrando tu palabra, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo. Vengo ministrando tu palabra
a cada hogar, para que así como Jacob desenmascaremos toda obra de las tinieblas que pueda estar volviendo infructífero nuestros hogares. Desenmascaremos toda obra, Señor, del enemigo que quiere sembrar, que quiere inyectar ese veneno de infructificación en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, ministrando la obra de Cristo en nuestras casas. Poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús, hogares bendecidos, hogares fructíferos, hogares que morimos a la naturaleza caída para que la naturaleza genuina de Dios sea en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este culto. Gracias por todo lo que has hecho este día en nosotros. Guárdanos y bendícenos mientras vamos a nuestras casas. Que tu mano poderosa nos guarde. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Hogares fructíferos. Hogares fructíferos. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para